Estamos de vuelta y ha llegado la hora de conocer el mundo emblemático del cálculo diferencial, porque constituye una de las operaciones más relevantes de esta ciencia, que nos ayudan a conocer características de los fenómenos físicos en función del tiempo. Nos ayudan también en la optimización de funciones, que nos permite procesar, producir y hasta construir eficaz y eficientemente. Ingresemos al mundo de las derivadas en compañía de nuestra queridísima Hipólita Hipotenusa. Veamos primero algunos de los temas que iremos cubriendo en los próximos videos, especialmente aquellos que nos ayudarán a entender el significado de las derivadas, como la velocidad promedio y la velocidad instantánea de un objeto en movimiento o de un objeto en caída libre. Estas velocidades matemáticamente las conocemos como razón de cambio promedio y razón de cambio instantánea. Conoceremos el significado coloquial de la derivada, qué significa, cómo la escribimos y cómo la graficamos. Y como no debe de faltar, tendremos una nueva pepitas de oro que se refiere a la función derivada y cómo la obtenemos. Antes de entrar a la definición de lo que significa derivada, iremos primero entendiendo otros conceptos muy importantes. Empecemos con el de la velocidad promedio. Para poder entender el concepto de las derivadas, entendamos primero algunos conceptos preliminares, como por ejemplo, ¿qué es la velocidad promedio? Observe este movimiento. Vemos que un auto de carrera sale de su punto de partida. En un segundo ha recorrido 6 metros. Si dividimos 6 para 1, nos queda 6. Es decir, en el lapso de tiempo desde el punto de partida hasta después de un segundo, la velocidad promedio es 6 metros sobre segundo. Vemos ahora que el auto de carrera en el siguiente segundo ha recorrido 18 metros. También podemos decir que en 2 segundos el auto ha recorrido 24 metros, que es la suma de estas dos distancias. Si dividimos 24 para 2, nos queda 12. Es decir, en el lapso de tiempo desde el punto de partida hasta después de 2 segundos, la velocidad promedio es de 12 metros por segundo. Aquí vemos que el auto de carrera en el siguiente segundo ha recorrido 30 metros. También podemos decir que en 3 segundos el auto ha recorrido 54 metros, que es la suma de estas tres distancias. Si dividimos 54 para 3 nos queda 18, es decir, en el lapso de tiempo desde el punto de partida hasta después de 3 segundos, la velocidad promedio es de 18 metros por segundo. Aquí vemos ahora que después, en un segundo adicional, el auto ha recorrido 42 metros. También podemos decir que en 4 segundos el auto ha recorrido 96 metros, que es la suma de estas cuatro distancias. Si dividimos 96 para 4, nos queda 24, es decir, en el lapso de tiempo desde el punto de partida hasta después de 4 segundos, la velocidad promedio es de 24 metros por segundo. Finalmente, vemos que el auto de carrera en el siguiente segundo ha recorrido 54 metros. También podemos decir que en 5 segundos el auto ha recorrido 150 metros, que es la suma de estas 5 distancias, ¿verdad? Si dividimos 150 para 5, nos queda 30. Es decir, en el lapso de tiempo desde el punto de partida hasta después de 5 segundos, la velocidad promedio es de 30 metros por segundo. Estos cálculos de velocidad promedio que acabamos de hacer
También lo podemos hacer o obtener a través de una función de desplazamiento, de esta de aquí, en donde los valores de x es el tiempo transcurrido y los valores de y o f de x, que es lo mismo, es la distancia recorrida. Por ejemplo, si yo reemplazo 3 por x, me da 3 al cuadrado, es 9 por 6, me da 54, ¿verdad? Que son los 54 metros que he recorrido en 3 segundos. Si reemplazo 5 por la x, me da 5 al cuadrado, 25 por 6, 150, ¿ya? Que son los 150 metros que he recorrido pues en los 5 segundos. ¿Qué nos dice Hipólita? La función desplazamiento nos permite conocer la distancia que hemos recorrido en un lapso de tiempo. Al dividir la distancia para el tiempo, obtenemos la velocidad promedio. Ahora sí, ¿qué es la velocidad promedio? La velocidad promedio es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo que tarda en recorrerlo. Nos indica qué tan rápido se desplaza un cuerpo o cambia de posición en un intervalo de tiempo. La unidad de medida es la longitud por unidad de tiempo. Por ejemplo, kilómetros por hora o metros por segundo, como fue este caso. Ahora vamos a graficar la función de desplazamiento. Esta es la gráfica de desplazamiento en función del tiempo. Cuidado, no se confunda, no es la trayectoria del movimiento. Aquí observamos los pares ordenados. Los valores de x corresponden al tiempo transcurrido en segundos y los valores de y corresponden al desplazamiento en metros, que los obtuvimos al evaluar la función con los valores de x, ¿verdad? A la función de desplazamiento también se la conoce como función de posición, pero posición más se lo usa en objetos en caída libre o cuando salen volando por los aires. Pero bueno, desplazamiento o posición finalmente resulta lo mismo. Se los menciono para que se familiaricen con estos dos nombres. Aquí tenemos las velocidades promedio. ¿Recuerdan que lo obtuvimos al dividir este para este? ¿Pero de qué fórmula proviene? Proviene de la pendiente de una recta secante en un intervalo, que es esta de aquí. Aquí tenemos un intervalo y esta es la pendiente de la recta secante. Veamos qué nos dice Hipólita. Para usar la fórmula de la pendiente de una recta secante, necesitamos conocer dos pares ordenados de un intervalo de tiempo y su resultado corresponde a la velocidad promedio de ese intervalo. Muy bien. Entonces, si cogemos este intervalo de tiempo desde aquí, desde el inicio hasta aquí, sus dos pares ordenados serían 0, 0 y 5, 150. Al reemplazar estos valores en la fórmula, como este es 0, 0, resultaría que estaría solamente dividiendo este para este, ¿verdad? Y así conseguiríamos todos estos valores que corresponden a las velocidades promedios del intervalo de tiempo, siempre desde el inicio. Esta fórmula se la conoce también como razón de cambio promedio, que es su nombre genérico. Nuestra querida Hipólito Hipotenusa nos quiere decir algo. Si queremos conocer la velocidad promedio de otro intervalo de tiempo, simplemente tomamos otro par ordenado que no contenga el 0, 0. Por ejemplo, si yo necesito conocer la velocidad promedio de aquí a aquí de
este intervalo de tiempo, entonces tomo estos pares ordenados, el 2, 24 y el 5, 150, y lo reemplazo aquí en la fórmula, ¿verdad? Y este valor corresponde a la pendiente de la recta secante o a la velocidad promedio de este intervalo. Conozcamos ahora estos símbolos de aquí. Este es el delta X o cambio en X que corresponde al tiempo transcurrido, que lo calculo de todo este tiempo, le resto este tiempo de aquí y me queda solamente este intervalo de tiempo o el tiempo transcurrido. Acá tenemos el delta Y o cambio en y esta es la distancia recorrida, que lo obtengo al restar este pedacito de aquí, se lo quito de la distancia total de acá y me queda solamente este pedazo que corresponde a la distancia recorrida. Ahora vamos a ver este mismo ejemplo, pero cómo se nos aparece en un planteamiento matemático. Veamos ahora otro ejemplo también para ver la velocidad promedio, pero de un objeto en caída libre. Observe este movimiento. Aquí vemos que después de un segundo, la calabaza ha recorrido 4,9 metros, ¿verdad? Entonces, si yo divido 4,9 para 1, pues su velocidad promedio es 4,9 metros por segundo, ¿verdad? En el siguiente segundo, la calabaza ha recorrido 14,7 metros o ha caído 14,7 metros, ¿verdad? Que también podemos decir desde el punto de partida, después de 2 segundos, ha caído 19,6 metros, que es la suma de los dos, ¿verdad? Por lo que podemos decir también que en este trayecto la velocidad promedio es 9,8 metros por segundo, que la saqué al dividir 19,6 para 2, ¿verdad? En el siguiente metro o en el siguiente segundo, ya la calabaza ha caído a 24,5 metros. Y la misma historia, es el mismo procedimiento que hemos hecho con lo del carro de carrera, ¿verdad? Y finalmente, ¿ya? En el siguiente segundo cae esta distancia, que es lo mismo, haber dicho que de aquí a acá han transcurrido 4 segundos, y si yo sumo todas estas distancias, pues me da 78,4 metros, que la verdad es la distancia de la altura, pues de la torre, ¿verdad? Obviamente. Y la velocidad promedio de caída de la calabaza era 19,6 metros por segundo, que lo obtuve dividiendo 78,4 dividido para 4, ¿verdad? Ahora, todo esto, ¿cómo lo vemos en un planteamiento? Dice así: velocidad promedio de un objeto en caída libre. Se deja caer un objeto desde una torre de 78,4 metros de altura y tarda 4 segundos en llegar al suelo. Conociendo que la función de desplazamiento de un cuerpo en caída libre es esta de aquí, que la conocemos como la ley de Newton, encuentre la velocidad promedio del objeto desde cuando empieza a caer hasta cuando se estrella en el suelo. ¿Ya? En otras palabras, desde cuando empieza a caer es desde el punto de partida, ¿verdad? Que el tiempo es 0. ¿Ya? Muy bien. Ahora, solamente para recordar cómo obtuve yo esta ecuación. Esto lo estudiamos en física. Solamente se los pongo para recordarnos, ¿verdad? Aquí tenemos, esta es la aceleración de la gravedad, esta es la distancia recorrida en caída libre. Yo la gravedad la reemplazo aquí y obtengo la ley de Newton. Aquí está en metros, que es el sistema métrico decimal que usamos nosotros, y este es el sistema americano, que ellos trabajan en pie. Solo lo pongo para referencia. Volviendo acá al ejercicio. Muy bien, entonces vamos a usar la fórmula de la ecuación de la pendiente en la recta secante en un intervalo. ¿Y cuál vendría a ser el intervalo? Desde el punto de partida hasta 4 segundos después, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evalúo la función
cuando x vale 0 y cuando x vale 4, ¿verdad? La evalúo. Cuando x vale 0, pues es 0. Ese es mi primer par ordenado 0, 0. Y cuando x vale 4, evalúo la función y me sale 78,4, que ese es mi otro par ordenado. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula, ¿verdad? Entonces, al reemplazarlo, me queda esto, evalúo, y la velocidad promedio es 19,6 metros por segundo. Si ustedes observan, es lo mismo de acá. Es como que si yo esto lo pude muy bien haber obtenido al evaluar la función con 4, que es esta de aquí. Si yo hago 78,4 metros dividido para 4, me sale esto, que es lo mismo que de acá. ¿Pero por qué me sale lo mismo? Porque el intervalo de tiempo empezó, el primer par ordenado es 0. Pero si me hubiera pedido desde el intervalo, después de haber pasado 2 segundos o 3 segundos hasta cuando se estrelló la calabaza, pues entonces ahí sí los pares ordenados serían diferentes, ¿verdad? Hasta aquí este video. Descansemos y despejemos la mente. En el próximo video veremos otro concepto muy importante, el de la velocidad instantánea. Acabas de ver un extracto de un modelo de clase. Si quieres ver la clase completa y más videos como este, búscame en udemy.com bajo el curso Cálculo Diferencial con Hipólito Hipotenusa. Espanta tus miedos y cumple tus sueños. Nos vemos en clase.